Bueno, sean todas y todos bienvenidos a este espacio que estamos iniciando aquí en el Hueco Caribe. Estos espacios que vamos a estar teniendo con gente sumamente interesante, bonita, que tiene el ecosistema de impacto tanto a nivel local como internacional. Estos espacios que vamos a estar teniendo, mm, que básicamente buscan poder vincular a todos esos actores que tiene nuestro país, República Dominicana, con gente que está haciendo cosas maravillosas a favor de la justicia social y la justicia ambiental. Y para poder asistir y poder apoyar a muchísimas organizaciones que desde sus acciones están trabajando también para que esa justicia social y ambiental pues se dé y que cada día más la equidad sea parte de nuestro estilo de vida. Y el día de hoy nos toca conversar en este espacio en el Papel a la Acción podcast que estamos trabajando desde el Hueco Caribe con alguien muy especial que me tocó conocer en una feria muy bonita, la Expo Sostenible, que recientemente estuvo presentando sus resultados y de verdad que felicitar a todos sus organizadores por el espacio, por haber hecho y organizado esta feria que busca básicamente articular actores y juntarlos y unirlos para que todo el que está haciendo cosas buenas y cosas positivas por el medio ambiente y por las personas, pues se puedan unir. Y me tocó conocer a Joan María Godoy, una líder visionaria, apasionada por la equidad y por conectar personas para acelerar el cambio. Me encantan todas esas cosas y desde muy temprano, yo te puedo confesar que me gustaban muchas esas iniciativas, muy temprano, muy jovencita, me gustaban esas cosas, pero a veces sentía que estaba sola. Y hace unos añitos, en 2017, tomé un avión y me fui a un lugar y conocí más de 700 personas que al igual que yo entendían que el mundo de los negocios podía utilizarse para hacer el bien. Y qué bueno encontrar personas como tú, que eres psicóloga clínica y guatemalteca. Qué bueno, me encanta saber que eres centroamericana y que eres de nuestra región, que cuenta con una maestría en ONG internacionales, que me encantaría también que saques un espacio para hablar un poquito sobre eso, porque uno de los elementos que vamos a estar trabajando durante este cambio de estrategia que está teniendo nuestra asociación sin fin de lucro, el Boco Caribe, es que vamos a estar volcándonos a trabajar con este tipo de organizaciones que son emprendimientos sociales. Entonces, nos encantaría escuchar un poquito sobre esa experiencia que tienes. Y que tienes más de 10 años de experiencia en transformación social en más de 5 países. Y ahí nos contarás en cuáles. Eres cofundadora de Foco Up Nights en Miami. Lideras una aceleradora de impacto social que promueve la vulnerabilidad y el aprendizaje desde el error. Y me encanta eso porque soy docente y me cuesta mucho enseñar a los estudiantes que fallar es bueno, nos, es bueno y nos han enseñado que que no podemos cometer errores y una de las cosas que me enseñó en clase es que se puede y que no pasa nada si cometemos un error. Y me encanta esta faceta tuya y qué bueno que la parte humana también se está colocando en las presentaciones de los profesionales porque somos seres integrales. Eres bailarina, corredora. Estoy casi llegando por ahí. Hace unos añitos corría, soy senderista también. Sí, corrí 10 kilómetros. Sé que es una experiencia muy chula. He intentado subir 5 veces al Pico Duarte. He llegado 3 veces y me encanta esa experiencia. Eres una viajera frecuente y eres amante al chocolate. Qué bueno. Sabe que nosotros en nuestro país somos exportadores. No sé si somos el número uno. Ahí mis amigos exportadores y productores de cacao me dirán en algún momento si somos el número uno, pero sí somos uno de los grandes productores y exportadores de cacao del mundo. Y eso es un orgullo que también nosotros debemos de tener como dominicanos. Así que nos encanta saber sobre ti en este espacio del Papel a la Acción podcast creado por la Asociación El Hueco Caribe y es un espacio creado y voy a tomarme el espacio de decir, un espacio creado por una pasante nuestra,
de uno de los convenios que hicimos con una universidad que iniciamos aquí en este año, UNIBE, de la Escuela de Estudios Liberales. Este espacio es creado por Carla, una estudiante de estudios liberales, y que bueno, ha hecho realidad que estemos hoy tú y yo hablando aquí. Y gracias, Carla, por la ayuda, por todo el esfuerzo que has hecho, y por Anabel Román también, que ha estado coliderando también con Carla toda esta iniciativa. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre el tema que nos trae aquí Ana, Joan, eh, y me encantaría, así que vamos a romper un poquito el protocolo. Conversanos un poquito rápidamente sobre esa maestría sobre ONG internacionales que tienes, antes de empezar a hablar sobre las cosas que tengo aquí dentro de la guía. Vamos a romper un poquito el protocolo. Y si Muy quería bien. decir algo extra, no sé, sobre Seguro ti. vamos a decir cosas extras a lo largo del camino, pero primero, muchísimas gracias, Angélica, por la invitación a este espacio. Me encanta que vamos justamente a pasar del papel a la acción. Entonces, hablando del papel y el título de esta maestría en organizaciones no gubernamentales, yo diría que ya a estas alturas puedo decir como en el tiempo que yo estudié, ¿verdad? Se conocía mucho este tercer sector, ¿no? Hablábamos de gobierno, hablábamos de empresa privada y hablábamos de ONGs, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, que su objetivo principal es hacer el bien, ¿verdad? Ya sea trabajando en temas de pobreza, trabajando en equidad de género, trabajando en temas ambientales. Entonces, cuando yo empecé mi carrera, eso es lo que quería hacer, ¿verdad? Liderar organizaciones como tal. Entonces, esa maestría me permitió entender un poquito el contexto internacional desde la economía política, desde cómo funcionan las relaciones internacionales y el derecho a nivel global. Y la segunda parte era todo lo contrario, más bien cómo puedes gestionar y manejar una organización de ese tipo. Entonces, viendo temas un poquito más tradicionales como recursos humanos, gestión de equipo, administración de la empresa. Así que eso hice ya hace algunos añitos que obviamente sirvió como trampolín para continuar mi carrera. Genial, Joan. Me encanta todo lo que comentas, y qué bueno que traes esto a la mesa en ese contexto. No sé si me escuchas. Perfecto, qué bueno. Y qué bueno que comentas que esta maestría te da toda esta perspectiva, y que este tema de hacer el bien se ve como algo profesional, porque a veces vemos las iniciativas sociales como algo muy del tiempo que me sobra, o de lo que ya, o sea, como que no es algo que lo puedo ver como algo, como un ejercicio profesional. Y ahí sí ya vamos a entrar en esa definición de qué es para ti el emprendimiento social, Uh -huh. porque ya ahí sí podemos entrar a empezar a decir que esto sí lo podemos empezar a ver como algo profesional, Uh -huh. partiendo de esa experiencia que tuviste en esa maestría. A ver, mira, cuando hay términos que se conocen mucho en un sector y quizás no en otro, a mí lo que siempre me gusta hacer es ir al diccionario y buscar en realidad qué significan las palabras, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos emprendimiento, al final viene del verbo emprender, ¿verdad? Y el verbo emprender al final es empezar una acción a favor de algo, ¿no? Entonces, el mundo de los negocios se apodera un poco de esta palabra y decir, bueno, vamos a hablar de emprendedores o de emprendimientos como aquella persona que arranca y empieza la creación de algún tipo de organización, ¿no? Y cuando le agregamos el tema social, quiere decir que ese emprendimiento, esa organización o esa acción que tú vas a empezar, tiene, si no como objetivo primordial, como objetivo de negocio, favorecer a la comunidad, a tus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de emprendimientos sociales lo hacen porque quieren resolver un problema, pero hoy en día ya no necesariamente es así. Entonces, tengo unos amigos, por ejemplo, que tienen una pizzería, ¿no? La creación de la pizzería
no es un emprendimiento social desde el principio, pero sí quieren cambiar la vida de las personas con las que trabajan, asegurarse que los materiales y los ingredientes que traen son de las regiones representativas de Guatemala, etcétera. Entonces, es catalogada como no solamente como un emprendimiento, sino un emprendimiento social, porque a la vez de hacer el negocio sostenible, quieren aportar a su comunidad, desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Entonces ahí viene esa diferenciación que pudiéramos hacer entre el emprendimiento tradicional y el emprendimiento social. ¿Cuál tú crees que pudiera ser esa distinción? Si me voy, qué sé yo, si estoy en una plaza, ¿cómo pudiéramos diferenciarlo? Sí, yo diría que es eso, que el transformar realidades a través de tu producto y tu negocio es parte fundamental de ese emprendimiento. Y para dar un ejemplo más concreto, ¿verdad? Podemos ver corporaciones, no voy a mencionar ninguna para no caer en eso, pero si lo que están haciendo es vendiendo bebidas con azúcar, o lo que están haciendo es creando vehículos. Muchas veces esas empresas tienen un brazo de acción social, pero su objetivo primordial es construir vehículos, vender vehículos y levantar dinero para sus accionistas. Mientras que un emprendimiento social dice, bueno, voy a crear vehículos, pero vehículos que no contaminen el ambiente, que no tengan esto, que se fabriquen de manera diferente. Entonces, el emprendimiento social, la diferencia es que como parte de tu producto y tu servicio, tú quieres transformar alguna realidad o resolver algún problema social. Entonces ahí entra mucho el tema del propósito, que está muy vinculado a la razón de ser de la iniciativa, que es mucho de las cosas que yo, cuando estoy trabajando la definición de emprendimiento social, siempre le digo a la gente, o sea, siempre va a depender del por qué estás haciendo esto, que es una de las razones fundamentales que hace que el emprendedor social sea un poco más persistente al otro tipo de emprendedor. Yo he leído algunas estadísticas, todavía en República Dominicana no tenemos estadísticas al respecto que nos hablen sobre una tasa de mortalidad de emprendimientos sociales todavía, pero sí hay otros países que ya brindan estadísticas al respecto y sí hay mediciones que te dicen que el emprendedor social tiende a ser mucho más, o sea, mucho más persistente con su emprendimiento porque el propósito está más amarrado, el propósito Claro. es más fuerte que el mismo, porque hay una razón más profunda que le lleva a ser más persistente, a luchar más por esa causa, porque incluso hay una causa personal detrás que le obliga a estar detrás de ese problema que quiere resolver, de esa causa social con la que quiere pelear. Incluso eso le permite no enamorarse de la solución, sino del problema y permite que la disrupción sea mucho más variada, que tenga la oportunidad de iterar la solución muchísimas veces y si tiene que pivotar no va a tener miedo porque él anda detrás de resolver ese problema y Sí. no, o sea, no estoy detrás de brillar por la solución, ni de estar en Forbes, ni de estar en... Yo lo que quiero es resolver el problema. Y eso hace que el emprendedor social tenga unas características muy particulares. No sé si compartes la idea. No sé. Totalmente, totalmente, porque te toca ser resiliente, ¿verdad? O sea, cuando lo que quieres es resolver un problema, te va a tocar ser resiliente, creativo, moverte de un lado al otro, mientras que si lo que estás persiguiendo es solamente los dólares o solamente la fama, etcétera, eso te va a guiar más que resolver el problema, ¿verdad? Entonces creo que es una cuestión de resiliencia y persistencia, como tú decías, pero también de enfoque, ¿verdad? Porque Totalmente. aunque otras cosas te pueden tentar, tú quieres seguir centrado y enfocado en lo que estás tratando de resolver. Sí, no, totalmente. Eso ahí es vital. Eso lo he leído también en las estadísticas. Ujú, Desde tu experiencia internacional, y aquí vamos a empezar a hablar un poquito más del ecosistema, que es uno de los elementos que más queremos brindarle a nuestros oyentes en este podcast del papel a la acción, hecho ujú. por la Asociación Hueco Caribe, que queremos darle esa visión de todo lo que está alrededor, que está para los actores que trabajamos a favor del medio ambiente, a favor de las personas.
¿Cómo está evolucionando el ecosistema de impacto a nivel global? ¿Qué tendencias estás observando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué hay para todos aquellos que están trabajando en temas sociales? Y aquí quiero que seas lo más llana posible. Me cuentas aquí qué tiempo tienes en República Dominicana, porque quisiera que esto que vas a decir le pueda llegar a ese activista social que está en su comunidad, que dirige un colectivo de mujeres, a esa activista social que defiende alguna reserva de su comunidad, alguna reserva ambiental de su comunidad, aquella persona que dirige la junta de vecinos, aquel líder comunitario que está trabajando, o aquella persona que trabaja de temas de derechos humanos, eh, N cantidad de personas que los mueve a hacer el bien. Incluso por estos días que estamos en julio, gente que está haciendo recaudación de fondos para temas de los útiles escolares, de los niños, todo el que está moviendo cualquier tipo de asistencia social. ¿Qué está pasando en el ecosistema de impacto a nivel global? Ujú. Uf, ok, voy a tratar de abarcar todo eso, ¿verdad? Pensando que nos pueden escuchar personas que viven en una comunidad remota, ¿verdad? Con muy pocos habitantes, hasta alguien en España que quiera financiar el Hueco Caribe, ¿no? Entonces, primero empezar un poquito desde dónde vengo, ¿no? Entonces, compartirles que yo nací, crecí en Guatemala, no solamente personalmente, sino profesionalmente, ¿verdad? Desde ahí es que surge mi pasión por este trabajo y desde ahí es que surge también un poco la revolución de disrumpir sistemas que no han funcionado históricamente para comunidades marginadas, donde sea que eso sea, ¿verdad? En Guatemala es el caso con la comunidad indígena, en la República Dominicana, me atrevo a decirlo como extranjera abiertamente, estamos hablando de la población negra de este país y sobre todo de la población inmigrante, ¿no? Entonces, donde sea que estés, hay un grupo históricamente no ha tenido acceso a muchas oportunidades. Entonces, a través de ese trabajo, viajé mucho por mi país, viajé mucho por la región y hoy, si la vida me lo permite, estoy a punto de conocer mi 50º país. Entonces, la vida me ha llevado un poco por todos esos rincones. Entonces, ¿cómo veo el ecosistema global de impacto hoy? Veo que las líneas están empezando a ser un poquito más confusas o los espacios se están uniendo más, ¿verdad? Porque como lo decía, hace 15, 20 años, si tú querías hacer el bien, ibas por el lado de trabajar para las ONGs o los organismos internacionales. Pero hoy en día, si una corporación contamina sin piedad, si una corporación es extractiva sin considerar a la comunidad, está muy mal visto, no solamente por nuestro ecosistema, sino por sus clientes, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una empresa, ya las empresas tienen que pensar en sus huellas ambientales y sociales, no solamente por temas de costos y temas de priorización dentro de la organización, sino porque el cliente lo está pidiendo, ¿no? Y luego, si vemos, el gobierno siempre ha tenido un poco esa función, ¿no? De servir a la sociedad. Pero hablando con estas cositas, ¿verdad? En donde podemos ver al gobierno más de cerca, la población se puede acercar más al gobierno y decirle, estás trabajando muy lento, aquí vemos tu corrupción, necesitamos esto, etcétera. Y si hablemos del último pilar, ¿verdad? Del tendero, del restaurantero, del emprendedor, le están empezando a llegar cosas a través de su celular o a través de los medios que ya solamente hacer negocio por hacer negocio no es la mejor manera de hacer negocio, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que te quiero rescatar, que no importa el sector en el que estés o qué tipo de organización tienes, ya se está hablando del impacto comunitario, social o ambiental que puede tener eso, ¿no? Entonces, ese es un cambio que veo. Segundo, justamente por la comunicación tan móvil y tan instantánea, creo que tenemos mucho más acceso a información, para bien o para mal. Entonces, eso ha cambiado la forma en que se mueve este ecosistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos acceso a problemas constantemente, tenemos acceso a recursos que nos permiten solucionarlo constantemente y por ende tenemos que operar desde la gestión de una manera mucho más rápida y mucho más estratégica. Entonces, nuestro sector, que hace varios años operaba desde el corazón, se da cuenta que eso no es suficiente y que necesitamos recursos económicos, que necesitamos
recursos para poder gestionar una organización, que nuestros empleados ya no van a trabajar de gratis solamente, sino que necesitan ser bien pagados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí como que abarco, las comunicaciones han cambiado el ecosistema, pero número tres, nos estamos empezando a reconocer y formalizar como sector, en donde reconocemos nuestro valor, estamos empezando a cobrar lo que corresponde por nuestro valor y estamos empezando a mostrarle a los otros sectores económicos el valor económico de nuestro sector y el valor de impacto social y económico que trae nuestro sector. Entonces siento que hay como estoy rodeada de muchas conversaciones de cómo podemos cambiar, cómo hacemos nuestro trabajo, para que no solamente se sienta rico e impacte vida, sino que realmente sea efectivo y eficiente. Oh, me gusta mucho lo que comentas, porque entonces, y eso me hace mucho clic con las primeras veces que empecé a escuchar sobre el tema, incluso cuando empecé a escuchar sobre el tema de emprendimiento social, y una de las primeras veces que escuché sobre el tema de emprendimiento social, alguien también decía que era también un tema también de reivindicar la parte de la empleabilidad de quienes trabajan para hacer el bien. O sea, es que necesitamos gente que lo haga tan bien que tengamos las herramientas económicas, o sea, los recursos económicos para pagar el tipo de profesional que requiere el tipo de problema que estamos abordando, que requiere un profesional con una calidad X para poder abordarlo con la altura que se merece. Y entiendo que el mensaje propio es que uno, no dejes de formarte, o sea, no dejes de capacitarte, no dejes de elevar la calidad de, de, de tu trabajo, no dejes de autosuperarte, o sea, tienes que formarte, tienes que elevar mucho más, o sea, si tienes que ser bilingüe porque tienes que saber que hay muchos fondos que de repente no puedes tener acceso a ellos por una barrera o cultural o de idioma y que de repente el acceso a ese fondo pudiera ayudar a regenerar ese lugar donde que tú quieres llegar, o sea, ese lugar que tú quieres trabajar, que tú quieres impactar. Pero sin lugar a dudas, la tendencia más marcada es en un tema de la profesionalización y de elevar cada día más el valor que se requiere en este sector para poder abordar con seriedad y con urgencia las problemáticas que se están abordando. Entonces ahí entra mucho un mensaje que yo siempre pongo en unos talleres que doy en mis clases de emprendimiento, que entonces la caridad no crece tan rápido como la urgencia de los problemas. Y por esa razón es tan importante que nosotros los que trabajamos en estos sectores, tanto en el sector público, que yo soy empleada pública también, nos profesionalicemos y sepamos que debemos de ser ese profesional de muy alto nivel para que le demos soluciones de alto nivel y soluciones sistémicas a esos problemas que no pueden estar envueltos en obsolescencia programada porque si no, nunca se van a resolver. O sea, tienen que ser radicales las soluciones al problema para que no pueda volver a suceder. No sé si creo que parafraseé, traté de parafrasear lo mejor que pude lo que dijiste y me parece muy interesante el mensaje y poderoso y lleno de mucho, de mucha esperanza. Y eso entonces ratifica todavía más todas las acciones que se vienen dando desde gobierno, desde iniciativas que trabajan a favor del tercer sector, de las capacitaciones. No hagamos caso omiso a esas llamadas, a esas capacitaciones, a esas charlas, porque son una respuesta a lo que ya las grandes instancias están viendo de que tenemos que capacitarnos, de que tenemos que elevar la calidad. Entonces, Joa, ¿qué rol crees tú que juega el Caribe y especialmente República Dominicana entonces en este panorama? ¿Cómo es nuestro país en este panorama de, de- del sector de impacto a nivel global? ¿Cómo estás viendo nuestro país?
porque te viniste, estás por aquí viviendo. Sí, ahí voy a tener cautela con cómo lo digo. Pero a ver, me parece que la región del Caribe y Centroamérica, ¿verdad? Porque al final Guatemala está justo al cruzar el charco, em, son regiones muy ricas y siempre lo han sido, ¿no? Desde los minerales que tenemos, los recursos naturales que tenemos y nuestra gente, ¿verdad? O sea, no importa a quién le preguntes en Latinoamérica, perdón, afuera sobre la gente de Latinoamérica, la gente sabe que somos alegres, que somos caritativos, que somos también muy curiosos, ¿verdad? O sea, obviamente somos bastante chismosos, pero si pensamos en el chisme de una manera positiva, es interesante porque quiere decir que somos observadores, ¿no? Que siempre estamos un poquito con los oídos abiertos de quién está haciendo qué está pasando y lo comunicamos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de la región que creo que ya es como un muy buen elemento para empezar. Entonces, creo que eso hay que mezclarlo un poquito con lo que hemos visto de emprendimiento. Por el otro lado, me parece que el tema del emprendimiento todavía es un tema de acceso a personas con posibilidad de haber recibido educación formal, de hablar otro idioma, de poder conectarse con el Foro Económico Mundial, etcétera. Y mi perspectiva es que ese emprendimiento tradicional mira muchísimo hacia Estados Unidos y Europa. Entonces, la oportunidad que tenemos es de no hacer eso, o más bien de ver que no ha funcionado en Estados Unidos o en China o en Europa y hacerlo de manera distinta. Entonces, viniéndome a la República Dominicana, hay tanto desarrollo inmobiliario en la República Dominicana en este momento que a mí me encanta verlo como una oportunidad de vamos a hacer mejores aceras, vamos a hacer sombra para que la gente pueda caminar, vamos a hacer la urbanización de una manera en que no está construido para los carros. Y lamentablemente empiezo a ver nombres y cosas muy agringadas, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de los centros comerciales, menús que empiezan a estar en dólares en lugar de los pesos dominicanos. Entonces, la invitación a quien está viendo esto, si está arrancando algo, es aprovecha y utiliza tus raíces a favor de tu emprendimiento. Y claro, mira hacia afuera, mira qué funciona y qué no funciona, pero no tratemos de ser iguales. No tiene sentido, porque si queremos atraer ese mercado, el mercado no va a venir porque yo le ponga un design district igual que en Miami. El mercado va a venir porque quiere comer en Doña Pula y probar tostones y sancocho. Entonces, creo que tenemos como esa oportunidad de hacer las formas distintas, si no, estamos dejando ser colonizados una y otra vez. Ahora quizás no a través de la violencia, pero sí a través de los modelos económicos y de los emprendimientos que estamos creando para esas distintas poblaciones. Yo creo que es un mensaje muy disruptivo el que has dado, eh, muy interesante, porque eso quiere decir que sí, que estamos haciendo un poquito la tarea, pero que nos estamos desviando un poquito de, de nuestras raíces. O sea, que tenemos que hacerlo, pero siempre protegiendo nuestra identidad. Y eso es muy, muy, muy importante, el mensaje que nos estás dejando. Aquí quiero que hables un poquito sobre Radical Partners, nos comentes un poco lo que hace la organización y nos hables un poquito en esa mezcla sobre la visibilidad de los emprendimientos sociales y a través de las redes. Sé que Radical Partners eso es lo que hace, básicamente. Bueno, gracias, Angélica. A ver, Radical Partners es una organización, yo creo que diseñada para ser entendida y comprendida por quienes están son parte del ecosistema social. Para quienes no, quizás no, y eso está bien. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es acelerar impacto social. Entonces, ¿cómo aceleramos el impacto? A través de 4 pilares estratégicos. Una, el desarrollo de liderazgo, ¿verdad? Que espero que tú y yo podamos hacerlo más adelante. Asegurarnos que esos líderes que tienen el interés y la pasión por fortalecer sus comunidades están siendo nutridos y educados y fortalecidos para ser buenos líderes, ¿no? Número 2, nos aseguramos que así como ese líder tiene movimientos importantes, que la localidad y la ciudadanía apoye los emprendimientos sociales de esos líderes. Número 3,
nos inventamos soluciones, ¿verdad? Co-creamos soluciones con los líderes, con los locales, con diferentes actores para justamente disrumpir y probar, porque es algo que este ecosistema necesita hacer un poquito más, ¿no? Y por último, nos enfocamos mucho en la construcción de coaliciones y de comunidad para llegar a lo que queramos hacer un poco más rápido. Porque hay muchísimos proverbios y frases, ¿verdad? Y ya sabemos que si quieres ir rápido, te toca ir solo, pero si quieres ir como de una manera más sostenible, te toca construir comunidad y hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Y Radical Partners tiene una figura interesante porque recaudamos recursos para ciertos proyectos y vendemos servicios para alcanzar otras cosas. Entonces, somos definitivamente una empresa social que tiene maneras creativas de gestionar sus ventas y sus recursos para promover el bien, ¿no? Entonces, por ese trabajo que hacemos, tenemos la dicha de trabajar con cientos, si no miles, de organizaciones que están haciendo diferentes cosas, desde un trabajo muy, muy local hasta un trabajo un poquito más global. Y para amarrarlo al tema de la visibilidad, me parece que ese es uno de los pilares que les hemos metido un poquito más de fuerza en los últimos años como sector social, y que hay muchísima oportunidad ahí, porque todavía somos deliciosamente humildes y enfocados en el trabajo. Entonces, al ver eso como sector, estamos dejando el espacio para los influencers en temas de maquillaje y en temas de música, nada más, que no tiene nada de malo, pero así como hablamos de maquillaje y de música, hablemos de reforestación y hablemos de tratar bien a la gente, no discriminar, etc. Entonces, aunque hemos visto esos esfuerzos, generalmente le hablamos a la gente que entiende nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una oportunidad de atrevernos a ser un poquito más reales, un poquito más divertidos, seguir un poquito más las tendencias para que realmente llegue nuestro mensaje a billones de personas. Excelente, excelente. Y partiendo de esa realidad y del tema de las redes, más que todo, y lo importante que son las redes para los emprendedores, cuéntanos una historia o un ejemplo que haya marcado tu vida en el trabajo con comunidades emprendedoras o iniciativas de impacto. Uf, tengo muchísimas. Mira, voy a dar un ejemplo bastante concreto y luego cuento un poco de Radical Partners. Uno de los emprendedores sociales de la red de Radical Partners, que es uno de mis favoritos, tiene una organización que se llama Ecofy, o una empresa que se llama Ecofy. Él, cuando tú lo conoces, en verdad es una persona con un corazón tremendo que le duele hasta el alma el desperdicio del agua en el mundo. Y encontró la manera de vender a las agencias de bienes de desarrollo inmobiliario formas en que pueden ser más eficientes con la utilización del agua. Entonces, su cliente primordial le compra inodoros y le compra sistemas de eficiencia de agua, porque su cliente primordial lo que quiere es reducir costos. Pero él, su causa es cómo puedo asegurarme que en un negocio tan grande, con una industria tan grande como lo es en Dominicana y Miami, cómo puedo abarcar esa industria y asegurarme que haya menos desperdicio de agua significativa a través de eso. Entonces, su comunicación es genial, porque él no le dice a nadie de los objetivos de desarrollo sostenible o le habla a sus clientes, sino que él habla de eficientización de recursos, cómo podemos gastar menos dinero, etcétera, aunque su causa sea esa. Entonces, creo que es muy importante que tengas muy claro para qué vas a usar tus redes y a quién le vas a estar hablando en las redes. Entonces, ahí me paso a hablar un poquito de la experiencia de Radical Partners. Y a través de apoyos que nos han dado personas en el mundo de las comunicaciones, este año nos dimos cuenta que todas nuestras comunicaciones en redes sociales están dirigidas al emprendedor social, ¿verdad? A la persona que se beneficia de nuestros programas. ¿Por qué? Porque posteamos fotos de ellos, compartimos videos para elevar sus organizaciones, les compartimos recursos, les damos ideas, les damos cosas gratuitas para que fortalezcan sus emprendimientos. ¿Pero son ellos mi cliente principal en cuanto a costos? No. Entonces, no hay ninguna estrategia de comunicación
o no había en Radical Partners de cómo comunicarme con quien paga que yo pueda hacer eso. Entonces tuvimos que entender, ok, ¿qué redes vamos a usar para hablar con quién y qué cosas vamos a postear allí, ¿verdad? Entonces fue un claro ejemplo de liderar desde el corazón y enfocarnos solamente en nuestros beneficiarios y no necesariamente usar las comunicaciones para preservar y crecer la organización para que podamos hacer más ese trabajo. Entonces, estamos en ese proceso de entender qué canal, para qué, para quién y cómo esa persona quiere recibir la información para que realmente nuestro trabajo pueda continuar. Wow, me encanta eso, porque eso es como lo mismo que decía de no, como que cuando no te da miedo iterar tu modelo, porque tu propósito es más fuerte que o sea, que lo que pueda pasar o lo que sea que pueda suceder. O sea, no tengo miedo de iterar la forma en la que voy a hablar con mi cliente, porque mi causa es mucho más grande que eso. O sea, incluso me has dado una lección que internamente me la voy a llevar para hacer mi tarea, ¿verdad? La mía. Hasta para los retos que tengo como organización, que son retos que nos la estamos planteando durante todo este año y los retos que tenemos, porque nosotros nos dimos cuenta que mm, nos habíamos centrado en un usuario, pero nos habíamos dejado otros usuarios detrás. Y este año fue como que, Dios mío, y todos estos usuarios lo dejamos solo, lo dejamos desvalido, Dios santo, ¿cómo va a ser? Ahora tenemos que generar recursos para caerle atrás a esos usuarios, no sabíamos. Es como cuando tú dices, pero yo he tenido toda esta gente desvalida y ahora tengo que generar una estrategia de comunicación para hablar de esos usuarios, pero también tengo que buscar a alguien que pueda financiar todo lo que puedo hacer por esos usuarios. O sea que me cae muy como anillo al dedo esto que dices y qué bueno que lo que estás diciendo entra muy, muy claro desde la perspectiva de negocios. Y ahí volvemos nuevamente a lo interesante que es y que son los emprendimientos sociales, porque nos ayudan a ver que las herramientas empresariales se pueden utilizar para hacer el bien. Se pueden utilizar para hacer el bien. O sea, ese dispositivo que pudo tener o que tiene un uso muy claro para generar impactos financieros, impactos en el área funcional de operaciones, igual está teniendo un impacto directo en un tema de métricas ya muy claras, en temas ambientales igual, o sea que le está tributando a todo un ecosistema de indicadores. Ay, qué interesante. Pues ya nosotros estamos terminando y aquí yo quiero que nos des un mensaje muy amarrado a lo que quiere hacer el podcast, del papel a la acción, podcast organizado por la Asociación Hueco Caribe. Y aquí quiero que nos des un mensaje para jóvenes del Caribe, de la región, que quieren emprender desde la escasez y desde lo comunitario. Jóvenes que quieren, y aquí quiero que te centres a ver, chicos, chicas, que, y más por estos días, hay muchísimos muchachitos que están saliendo recién de la escuela, que van a empezar la universidad ahora en septiembre, muchos con su maleta llena de sueños, muchos que ya terminaron meritorios en la escuela, eh, que tienen una trayectoria de liderazgo comunitario interesante, y que bueno, que van a iniciar 4 años de carrera universitaria, que tienen un background de voluntariado, que definieron dentro de su tiempo en la escuela su inclinación por lo ambiental, lo cultural, o les gustan todos esos temas, o de repente están ubicándose, no saben para dónde está, pero sabemos que en esos tiempos de juventud la vena social está ahí, porque todos si buscamos nuestra historia de vida, en la juventud es que esa vena social está, nos va quemando. Entonces, ¿qué mensaje le darías a ellos en este momento en el que estás de tu vida
en el momento en el que ellos están de su vida. A ver, primero les diría gracias por estar acá, porque si están viendo esto, quiere decir que tienen una chispa de interés y pasión por contribuir a su país. Y ese para mí es el ingrediente más importante y el ingrediente más difícil de plantar. O lo traes o no lo traes, ¿verdad? Entonces, si ya lo tienen, obsérvenlo y incluso siéntanlo donde está su cuerpo y que siempre se quede cerca con ustedes, ¿verdad? Eso es uno. Segundo, si están empezando su carrera profesional, les diría, denle y experimenten. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar el mundo siendo contador, siendo arquitecto, siendo profesora, siendo doctora, siendo estilista, siendo deportista. Cualquier carrera profesional que tú elijas con la pasión que tienes y lo que te atrae, tú puedes transformar tu comunidad a través de eso, ¿verdad? Entonces no son dos cosas exclusivas, sino que son cosas en paralelo. Entonces yo les diría, prueben, o sea, quizás tus papás no van a estar de acuerdo conmigo, pero si quieres hacer un año de arquitectura y luego dices, bueno, mejor pruebo esto, se vale experimentar hasta que vayas encontrando como que cuál es tu nicho, ¿no? Y número 3, yo les invitaría a que siempre tengan, así como están aprendiendo, que siempre tengan espacios donde accionar en paralelo. Porque si bien la escuela, la universidad y los espacios de aprendizaje como este son muy importantes, la experiencia manual, conversacional, etcétera, también te aporta muchísimo. Entonces, si estás trabajando a tiempo completo, quizás los domingos haces otra cosa. O si vas a la universidad en las mañanas, en mi caso, digamos, yo iba a la universidad en la mañana, luego daba clases de spinning y de baile en la tarde, pero los fines de semana me iba de voluntaria a una comunidad muy lejana a la ciudad. Entonces, que gestiones tu tiempo de una manera en donde haya espacio para aprender, crear y viajar. Y hago enfoque en los viajes porque lo percibimos como un lujo, pero en realidad tú puedes viajar en tu propio país o en tu propia ciudad o en tu propia comunidad, porque viajar quiere decir movilizarte de cualquier manera, caminando, en bicicleta, en carro, en moto, en burro, lo que te toque, a una realidad desconocida. Y entonces cuando tú llegas a esa realidad desconocida, tus verdades y tus burbujas se rompen y ahí empiezas a expandir tu mente. Entonces, en resumen, sientan lo que sienten y manténganlo, exploren sus pasiones, aprendan y creen al mismo tiempo y luego viajen. Como sean sus posibilidades, viajen, siéntanse incómodos de vez en cuando y eso va a contribuir a su carrera, definitivamente. Bueno, yo creo que me quedé hasta yo con ese mensaje. Me gustó muchísimo y de verdad que muy, muy feliz de este espacio. Aprendí muchísimo. Creo que vamos a sacar como 4 episodios de este. Gracias de verdad por la confianza, por compartir. Yo creo que a veces no son tanto las organizaciones, sino las personas que las componen, las que nos estamos conectando. Y creo que estos espacios que vamos a estar compartiendo con la gente, vamos a estar tratando de hacer que esto le llegue en cualquier momento de la vida, este contenido que le llegue a la gente en el momento indicado, a cualquier comunitario, líder local que esté generando cualquier solución, que estos mensajes le lleguen y que vayan del papel a la acción. Estos son cápsulas que vamos a estar compartiendo con líderes internacionales, como es el caso de Joa Godoy, que, bueno, pues está compartiendo entre Miami y República Dominicana espacios de impacto a través de su organización Radical Partners, y que, bueno, va a estar con nosotros haciendo otras iniciativas y también generando soluciones y acciones a favor del ecosistema de impacto en República Dominicana, y vamos a estar haciendo cosas interesantes también por aquí. Y nada, este es uno de los tantos episodios que vamos a estar realizando en este podcast del Papel a la Acción, organizado por el Hueco Caribe, con mucho amor y mucho cariño. Y no voy a dejar de mencionar a su creadora,
Carla Fermín, una pasante muy buena que estuvo trabajando y diseñando este espacio con mucho cariño, co-liderado por Anabel Román, también que estuvieron trabajando y desarrollando y diseñando todo este espacio que tuvimos hoy, Joa y yo. Así que muchas gracias y manténganse siempre atentos y atentas a todo el contenido que vamos a estar generando siempre. Así que gracias. Y bueno, Joa, nos vemos en el siguiente nivel. Nos vemos. Gracias, Angélica. Chao.